Estamos con Pilar Montes de Oca y Malusa Gómez. Nos presentan algo que creo que todos debemos tener en la biblioteca. ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? Chicas, muchas gracias por su tiempo, su disposición. Pilar, esta enciclopedia sí debe de estar en las bibliotecas, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que es como una introducción a la historia de la sexualidad humana, a preguntarnos qué parte de nosotros es la parte animal, qué parte de nosotros es la parte instintiva y qué parte es la parte cultural. No, el sexo al final del camino sí es un instinto, es una parte, una necesidad fisiológica del ser humano, es una necesidad que tenemos todos como animales que somos, pero es cierto que el Homo sapiens, a partir de su inteligencia y de su juicio, ha generado una serie de juicios, ideas, códigos, connotaciones, arte, alrededor de ese sexo, de esa sexualidad, que ha generado todo un discurso erótico, un discurso pornográfico, un discurso prohibitivo, un discurso inquisitivo acerca del sexo. Entonces, creo que son libros que son imprescindibles. Malusa, un poco de lo que hace este compilado, digamos, es desmitificar y que los chicos también se acerquen al sexo sin prejuicios y un poco más así de, váyanse de las preguntas formales y vean lo que en realidad es el sexo y cuál es la naturaleza del mismo dentro de nuestro ser humano, ¿no? Pues mira, sí, un poco sí, estos están divididos por etapas, estamos en la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, la modernidad, y más que desmitificar es contarles cómo era, ¿no? Para entender por qué somos como somos, ¿no? Porque de repente, aquí donde estamos parados es porque traemos toda una historia detrás que ha ido evolucionando y iban para adelante, se iban para atrás, ya eran liberales, pero luego ya había prejuicios, y entonces entró la iglesia, y entonces muchas cosas así, y entonces va a ir entendiendo la historia de la sexualidad que queramos o no, está desde siempre y va a estar hasta siempre. Vas entendiendo el porqué del sexismo, vas entendiendo el porqué de ciertas prácticas sexuales, te das cuenta que el sexo anal ha existido desde la historia de la humanidad, siempre ha existido. Uno pensaría que es algo como muy novedoso, ¿no? Que nada más pasa en internet, en las páginas de porno, y no, es parte de la historia de la forma anticonceptiva de tener sexo. Te enteras que los hombres son polígamos, que las mujeres, cuidado, que las mujeres son monógamas seriales, o somos monógamas seriales, nos gusta uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, del porqué del matrimonio. Ay, no es cierto. De por qué la monogamia no se puede. Porque eso es puro mito. Ahí exacto, sí, ¿no? exacto. Y creo que además o sea, estos libros te los das de una sola sentada o de a ratitos, porque tienen letra grande. Son datos muy fidedignos. A mí me gustaría que Malusa platicara de esos datos, de cómo se sacan, no es fácil. La verdad es que sí, el proceso de investigación fue súper riguroso, que eso yo lo agradezco a Algarabía como línea editorial, porque no es que, ya me encontré un dato, mi abuelita me contaba, no. De verdad, todo lo hemos sacado de libros, todo de autores reconocidos, de gente que lleva mucho tiempo haciendo investigación sobre esto, porque es un tema que nos marca como seres en esta tierra, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con la sexualidad desde las épocas de las cavernas hasta ahorita? ¿Por qué es así? ¿Por qué surgió y demás? Entonces yo, me encargué del número 4, que es toda la parte de la modernidad, que es siglo XVI, XVII y XVIII, fueron épocas muy complicadísimas. Y entonces sí tengo que... Complicado y no parejo. Exacto. Porque el Renacimiento había como mucha libertad en el desnudo, pero el siglo XVIII ya era como más restringido y luego se le daba más a la razón, y luego complicado y no parejo porque está la parte europea y la parte virreinal, claro, que funcionan de manera totalmente divergente. De ahí un poco entiendes, en esta parte virreinal empiezas a entender el por qué los mexicanos somos de esta doble moral, ¿no? El rollo de los indios, de no tener indios, de las mujeres, de tal, ¿no? Muy interesante. ¿Sabes a qué me recuerda? Igual y incurro en un error, tú me corregirás, Pilar. Historia de la sexualidad de Michel Foucault. Michel Foucault. Está nombrado varias veces, sobre todo en este de la modernidad, porque Foucault no se mete con la Edad Media. Foucault lo que dice es que la sexualidad es connatural a la estructura humana. Habla más del discurso que del recurso, evidentemente. Él no habla de pulsiones, como Freud, y tampoco habla de la parte biológica o fisiológica como hablarían antropólogos como Desmond Morris, Marvin Harris y otros. Él habla más de
cómo se estructura el discurso arriba del sexo y cómo cuando no puedes y hay prohibición, entonces empieza a hablar de lo que no se puede hacer. Cuando no hay recurso hay discurso. Y lo que se prohíbe, se habla de eso, de lo que se prohíbe. Y fíjate que a mí me recuerda también a otro tipo de textos que antes habíamos, que teníamos de referencias, pero gracias al Garabía, no tenemos ese tipo de dibujos o, digamos, imágenes que pierdan el sentido de lo que quiere ser el texto. O sea, me refiero a, no estamos cayendo en... no es un texto pornográfico, no son textos para nada... Es más, los puede leer un adolescente perfectamente, claro, te das cuenta de realidades, ¿no? Y además de por qué el sexo sí ha estado vetado, porque ha sido una forma de control, mientras que otras muchas prácticas como la violencia, la guerra, pues se habla de ellas de manera más abierta, ¿no? No cuando no deberían de hablarse de manera tan abierta. Si prohíbes una, prohibirías todas y no se prohíben, ¿no? Sí, es mucho de lo que nos pasa en los medios de comunicación, que nos acostumbramos a la violencia, pero al ver a un hombre desnudo o una mujer desnuda, nos alarmamos, ¿no, Malusa? Pues mira, en los medios de comunicación y también, por ejemplo, en toda esta nueva comunicación electrónica, tú puedes poner en YouTube descabezados y te sale ahí cómo le cortan la cabeza a una persona en vivo, ¿no? Pero pon una relación ahí medio más acá ahí y no sale y no te la prohíbe. Nosotros mismos, por ejemplo, dentro del Garabía, si ponemos una portada con un desnudo, entonces Sambor ya no te la acepta, entonces las cadenas no te la aceptan, las cadenas de autoservicios, ¿no? Pero el sexo no debería ser lo único prohibido, ¿no? Yo creo que es peor ver un descabezado que ver a dos personas follando, ¿no? Es más agresivo. ¿No? Incluso si son hombres o si son lo que sea, o sea, es una parte natural. Claro. También te das cuenta que la homosexualidad es natural al ser humano, que ha existido siempre, que es parte de todas. Entonces, son libros que son imprescindibles, Guadalupe, de verdad. Y faltan 4, ¿no? Sí. Falta. A ver. Sí, falta. Los 4 que faltan. Siglo XIX, interesante, hasta época victoriana. El siguiente es de época victoriana hasta Segunda Guerra Mundial. El otro es contemporaneidad, o sea, posmodernidad, y luego uno de Oriente, porque Oriente se cuece aparte. Siempre he tenido otra visión sobre el sexo. Por favor, ese lo quiero yo. Ese va a ser mi favorito. Me parece muy bien. Muchas gracias. Mañana en la presentación, a las 5 de la tarde, el Salón Elías Nandino va a haber sorpresas sexuales. Va a haber strippers. No es cierto. No. Quiero mi boleto. Lo que sí va a haber es una proyección, un corto que preparamos especialmente, y sí va a haber sorpresas sexuales. Ok, perfecto. Seguro va a estar. Además de muy informativa, muy divertida. Como siempre. Muchísimas gracias, Malusa, Pilar. Gracias por presentarnos. ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? ¿Y por qué es necesario? Gracias. Gracias.